Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, pues estamos ya de vuelta, 2 minutos sobre las 9 de la mañana. Hoy con nosotros Manuel Hernández, del Partido Socialista. Muy buenos días, Nuria. Buenos días, además, mucho tiempo sin pasar, pues prácticamente desde que salieron del gobierno, podemos decir. Efectivamente, pues mucho tiempo, la verdad es que se echaba de menos estos estudios y compartir este ratito contigo, y como se suele decir, lo bueno se hace esperar, y aquí estamos pues prácticamente pues 4 o 5 meses después de nuestro último encuentro, ¿no? Además con muchas novedades, con muchos acontecimientos que se han producido durante todo este tiempo, y bueno, yo creo que dedicar un ratito a hablar de ellos es interesante. Bueno, pues muchas gracias por el ratito, porque claro, los consejeros alguna parte de ellos que tuvieron que dejar el gobierno con el cambio de gobierno, han vuelto a sus ocupaciones laborales, entre ellas Manuel Hernández, que tiene un horario pues casi como el nuestro, ¿no? Y es complicado trenzar esa agenda. También lo es con Marlene Figueroa, también del Partido Socialista. Muy bienvenida, Marlene. Hola, buenos días. Que también hacía muchísimo tiempo que no nos veíamos. Bueno, gracias a los dos por estar hoy aquí. Fue invitado, vamos a decirlo, todos los miembros del Partido Socialista, y bueno, pues han venido los que han podido o los que se han prestado a esta mesa. Vamos a hablar de estos últimos 4 meses y concretamente de lo que está sucediendo actualmente en Fuerteventura. Estamos en nivel 3. Acabamos de escuchar al presidente de la Federación de Empresarios de Las Palmas, que está perfectamente alineado con la patronal de turismo de Fuerteventura. No solamente están muy a favor del toque de queda, sino también de reforzar las plantillas de las fuerzas del orden, porque Antonio Vicente Hormiga decía, bueno, las fiestas del Carmen se pueden suspender, pero los botillones en Corralejo, concretamente, que es la zona más caliente ahora mismo, pues no. ¿Cómo valoran, cómo se está gestionando esta pandemia que atraviesa su quinta ola? Bueno, yo creo que después de prácticamente 18 meses de pandemia, los representantes públicos que nos tocó en su momento gestionar esta situación y los que ahora mismo se encuentran lidiando con ella, saben perfectamente cuáles han sido los aciertos y los errores durante todo este tiempo, ¿no? Es verdad que en paralelo el proceso de vacunación y el establecimiento de determinadas medidas que permitieran ir recuperando la normalidad han ido dando una falsa, quizás, sensación de seguridad, ¿no? Pero es en este momento cuando se le tiene que pedir a los representantes públicos liderazgo, coordinación y determinación a la hora de adoptar medidas, ¿no? Y eso es lo que me venimos reclamando desde el Partido Socialista en el Cabildo. Como bien comentabas, Nuria, tú has tenido ahora mismo las declaraciones de los responsables de la patronal turística, pero echamos en falta las declaraciones del presidente del Cabildo de Fuerteventura, del grupo de gobierno del Cabildo. Hemos pasado a nivel 3, con lo que eso supone en términos de restricciones de la actividad económica y su eventual repercusión también en términos de empleo. Y creemos que está faltando en ese caso el impulso que merece la situación, ¿no? Marlene. Sí, yo creo que efectivamente parece, a veces trasladamos, ¿no? Desde el Cabildo de Fuerteventura, nosotros salimos el 11 de marzo. Yo creo que la ciudadanía ya ha vivido con un grupo responsable en el Cabildo esta pandemia. Nosotros nos implicamos 24 horas o 25 horas, incluso ustedes como medios de comunicación lo saben, el presidente del Cabildo, Blas Acosta, junto con el grupo de gobierno en aquel momento, cuando se inicia la pandemia, que no llega ahora, Si por lo tanto ya el actual grupo de gobierno, con este cambio que parece ser que iba a determinar que Fuerteventura fuera otra, sí. Yo creo que lamentablemente frente a la situación de la COVID-19 está de lado, no, está desaparecido. Es muy importante para la ciudadanía, para el sector empresarial, para el autónomo, para los jóvenes,
que haya una voz de coordinación insular, donde las fuerzas de seguridad noten también o denoten ese respaldo necesario para que todos cumplamos, porque estamos en fase 3, pero mira, Nuria, nadie hace nada respecto al Cabildo Insular y, por cierto, podemos estar en 2 semanas en fase 4. Con lo cual, tenemos un problema sanitario y tenemos un problema en nuestra economía local. Porque eso es real, ¿no? Lo vemos a diario, ¿no? Las medidas de restricción en la alerta 3, en la fase 3 ya estaban establecidas, no hay nada, pero sí que es verdad que falta esa comunicación potente. Y así el Grupo Socialista en el Cabildo se lo hemos exigido desde el minuto 1 al señor Lloré, a Coalición Canaria y al Partido Popular. Pero a veces da la impresión de que no es un problema real, es decir, a veces este grupo de gobierno parece que vive abstraído de la realidad social y sanitaria. Fuerteventura no está ajena a esto y además me parece que en muchas ocasiones generando un conflicto entre administraciones, probablemente para hacer una campaña política de ese nacionalismo de ultraderecha que parece ser que es el modelo que quieren implantar en Fuerteventura. Estamos hablando de Tuineje, estamos hablando de La Oliva, de lo que ocurrió, por ejemplo, con Aires de Fen, de lo que ha ocurrido a lo largo de esta semana en esos conflictos entre maneras y criterios entre Esther Hernández y el propio Sergio Lloret. Si algo existió durante los primeros 18 meses, 16 meses de pandemia, fue una absoluta coordinación entre las administraciones locales, insular, autonómica y estatal. Y es verdad que esa coordinación se lideró desde el Cabildo a través de su presidente, de Blas Acosta. Se convocaron continuas mesas de coordinación, había un perfecto seguimiento de las medidas y había una absoluta homogeneización en la toma de medidas en los diferentes municipios y yo creo que eso sirvió para efectivamente controlar la expansión de la pandemia, ¿no? Es verdad que bueno, desde el Cabildo ahora mismo se echan balones fuera, se miran a otras administraciones, es verdad que el régimen competencial es el que es, pero como bien comentaba la compañera Marlene, yo creo que esa posición de liderazgo, esa posición de coordinación que se ejerció ya desde el Cabildo y que además se demostró que efectivamente surtió efecto, es lo que estamos reclamando por parte del presidente. Para muestra un botón, es decir, desde que tenemos las peores cifras desde el inicio de la pandemia en número de positivos activos, no ha habido comunicación ninguna con el resto de los grupos de la oposición. No se ha convocado a los grupos. Claro, si partes de la base de que no se comunica o no se traslada la información al resto de los grupos políticos, ¿qué vamos a esperar de la comunicación con el resto de administraciones cuando además se están adoptando decisiones en clave política, en clave de partido político y no en clave de interés general y de interés de la ciudadanía? Yo creo que en este caso lo que pedimos es altura de miras, responsabilidad porque nos jugamos mucho y yo creo que el sistema de producción industrial de notas de prensa vacías de contenido, como bien comentaba Marlene, no puede generar esa sensación de que no estamos en una situación muy complicada, muy compleja y bueno, algunos creen que mirando para otro lado y sacando notas de prensa, ya digo, de agradecimientos, se va a arreglar el problema. Está muy equivocado. Bueno, lo que sí está claro es que había un gabinete de crisis y de emergencia, o que lo hubo, y que tuvo que trabajar para precisamente frenar, y que ahora mismo no sé si ustedes van a solicitar que se vuelva a poner en marcha esta herramienta, dado que, por ejemplo, en la última rueda de prensa, donde se decidía la continuidad o no del festival y quedaba de manifiesto una cierta descoordinación entre instituciones, no asistieron ni las autoridades sanitarias ni tampoco los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Las autoridades sanitarias nos confirmaron que ni siquiera habían sido invitados, ¿no? Sí, efectivamente, es lo que planteamos, es decir, a mí es que me parece, el Grupo Socialista al señor presidente del Cabildo actual, le hemos trasladado que queremos arrimar el hombro, es decir, él perteneció a este grupo de gobierno, porque aunque el señor Rillero parece que acaba de llegar, oiga, que no, que fue desleal con sus propios compañeros de grupo y no fue respetuoso con los acuerdos que firmó al inicio de la legislatura. Este es el presidente que tenemos ahora. Entonces, claro, cuando tú en tu trayectoria política eres capaz
de no ser leal a tus propios compañeros de grupo político, de grupo de gobierno en aquel momento, donde, claro, dedicaba muchísimo tiempo seguramente a su estrategia y por tanto tampoco debe conocer cómo funcionaba el PEN, es decir, si fuera necesario activarlo, que creo que no en este momento, pero eso no quita que efectivamente se ponga de frente ante una, ya le hemos exigido el Grupo Socialista en los distintos plenos, campañas de comunicación directa, es decir, informando a la ciudadanía con transparencia. De hecho, esta reunión a la que tú te refieres, que se produce en el Cabildo, no convoca a los grupos de la oposición y casualmente pasamos por allí 3 miembros del Grupo Socialista y bueno, nos cierran la puerta porque consideran que es una reunión privada. Recordarle al señor Lloret que las instituciones públicas son transparentes, abiertas y las reuniones privadas se producen en el ámbito privado. Y cuando un grupo político es elegido, igual que él, por cierto, con 7 consejeros respecto a 1 que tiene él en su grupo, creo que como mínimo tenemos la opción democrática de participar en las reuniones que se producen de este ámbito. Si no en la mesa, por supuesto como oyente, porque somos representantes públicos igual que él, con mucho más número de votos, pero representantes igualmente. Y creo que ahí, en esta reunión a la que tú te refieres, solo se habla de la posibilidad de celebrar la peña. Parece ser que está muy preocupado por el municipio de Betancuria y por promocionar determinados espectáculos públicos para sacarse la foto. Pero yo creo que está alejado de la realidad social, turística y de empleo de nuestra isla. Para Fuerteventura, la fase 4 o la fase 3 supone prorrogar ERTE, supone vulnerabilidad social, supone muchas más cosas que una mera foto o entrar en un enfrentamiento o descoordinación absoluto donde con las fuerzas de seguridad efectivamente no quiere decir, no hay juntas de seguridad, hay muchísimas herramientas para determinar qué modelo aplicamos durante el verano que no dañe la salud y que no dañe la economía local. Me parece imprescindible, pero creo que están entretenidos en apañadas, sementales y otro tipo de rutas a lo largo de la isla, que creo que la imagen que trasladan no es que tenemos un problema como en el resto del mundo, no está solo en Fuerteventura. Bueno, con lo que sí nos quedamos es que ayer insistían desde el Gobierno de Canarias que Fuerteventura es la isla que más está preocupando ahora mismo a la Consejería de Sanidad y insistimos, no tanto por el número de casos de ingresos hospitalarios, que desde ayer tenemos un ingreso y una persona, ahora sí, desafortunadamente en la UCI, sino también por el número de incidencia acumulada que en los últimos días pues prácticamente se ha duplicado. De ahí que estemos en esa fase 3 que tanto está preocupando y de ahí insistimos que desde hoy, sin cita previa, en Gran Tarajal puedan acudir a vacunarse los mayores de 16 años. Desmentíamos un bulo, una fake news hace ya prácticamente 3 semanas y ahora sí confirmamos que desde ayer, ahora sí, Gobierno de Canarias activa esa vacunación imprescindible para intentar frenar esta curva. En cuanto al empleo, dice Marlene, este nivel 3 no afecta únicamente pues a si se está haciendo un gabinete de crisis o si se está haciendo una actitud coordinada, sino también al empleo y a las previsiones de empleo que tienen tantísimos empresarios. De hecho, ayer las primeras espadas, los primeros gritos fueron, una vez más, de la hostelería. El sector de ocio nocturno está de acuerdo en que el toque de queda se materialice y se lleve a cabo. Estamos hablando del sector que más perjudicado podría resultar. El sector de la hostelería no ha detectado casos. Los brotes que tenemos en Fuerteventura no proceden de la hostelería. Esto hay que dejarlo claro y repetirlo también muchas veces, porque si hay un sector que está siendo cuidadoso, y lo vemos los que vamos a trabajar al lado de ellos, pues es el sector de la hostelería. El papel de la administración pública en cuanto a la creación de un plan de empleo, en cuanto a las ayudas que tienen que llegar. Decía Lola García, Manuel, que la gran diferencia entre las ayudas que ustedes dieron y las ayudas que está intentando impulsar el nuevo grupo de gobierno es que ustedes no se vieron obligados a la redacción de un pliego pues por ese estado de alarma que permitía ciertas concesiones. Bueno, Nuria, antes de entrar a tu pregunta, es verdad que quiero sumarme a ese llamamiento que has hecho a la responsabilidad también individual y colectiva por parte de la
de la ciudadanía en el cumplimiento de las medidas sanitarias. Bueno, como bien comentábamos antes, no solamente pedimos esa actuación o esa actividad de liderazgo por parte del Cabildo, sino también una actitud proactiva. ¿Y en forma de qué? Pues efectivamente en forma, por un lado, de ayuda al tejido productivo, al tejido económico, y por otro lado ayudas para sostener al tejido social. Esas propuestas no solamente las ejecutamos cuando nos tocó gobernar a través del famoso paquete de alimentos donde se ayudaron a más de 12.000 familias en la isla de Fuerteventura, sino también a través de la mayor línea de subvenciones de la historia del Cabildo, 6 millones de euros, de los que se ejecutaron 5,6 millones en prácticamente tiempo récord. Sacamos la convocatoria en julio, el primer paquete de ayudas estaba abonado en agosto y a 31 de diciembre estaban al 98-99% pagadas las ayudas. Y lo que estamos pidiendo, lo que venimos reclamando desde entonces, visto que la situación económica y social no solamente ha permanecido, sino que se ha agravado con el paso del tiempo, es que el Cabildo adopte una actitud proactiva en estos dos frentes. Ya lo pedimos en el anterior pleno y fue rechazado, habilitar una línea de ayuda en el ámbito social, donde se le dé soporte económico a las familias más vulnerables, que fue rechazada por parte del grupo de gobierno, y por otro lado hemos pedido un impulso, una aceleración de las ayudas al tejido económico. Pero pongo como ejemplo, Nuria, de la parálisis en la que se encuentra sumido el Cabildo las subvenciones para el fomento de la contratación del 2020. El anterior grupo de gobierno las convocó en el mes de diciembre del 2020, puesto que entendíamos que estábamos en una fase donde lo que había era que incentivar la contratación, porque es verdad que nos encontrábamos en otro escenario totalmente diferente al que nos encontramos hoy, con la previsión de, incorporados los remanentes en marzo, tenerlas resueltas en abril. Pues bien, estamos prácticamente a mediados de julio, va a acabar el mes de julio y las subvenciones para el fomento de la contratación no tienen visos de que se vayan a resolver con carácter definitivo durante este mes. Pongo este ejemplo para señalar la situación en la que se encuentra el Cabildo, porque hemos hablado de muchas fotos, pero de muy poca gestión. Y yo creo que ese es el gran problema que está padeciendo ahora mismo el Cabildo y que, por tanto, está redundando negativamente en la ciudadanía. Efectivamente, nosotros teníamos una serie de herramientas durante el estado de alarma que nos permitieron adoptar una serie de medidas de carácter excepcional. Pero eso no quiere decir que el grupo de gobierno actual haya planteado unas subvenciones donde además se cuestionan determinados informes emitidos por técnicos de la casa, su viabilidad, y que además las subvenciones que se plantean establecen una serie de criterios que en nada se ajustan a la realidad económica de esos autónomos, de esos empresarios que cada mañana se levantan la persiana y con todo su esfuerzo pretenden mantener activos su actividad y sus negocios. Tal es así que lo que plantean ellos son unas subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. Es decir, yo voy a competir con otras empresas y con otros autónomos a ver quién está peor para recibir la ayuda, la subvención. Bueno, yo creo que es absolutamente disparatado. Nosotros vamos a plantear propuestas, las vamos a plantear en el periodo de alegaciones porque por parte de la consejera de Promoción Económica en ningún momento se les dio voz a los grupos para evitar este trámite, y nosotros lo que no podemos permitir es callarnos y dejar pasar este expediente. Por tanto, en la fase de alegaciones la presentaremos en los próximos días, la vamos a registrar, vamos a pedir que las ayudas sean en régimen de concesión directa, en régimen de concurrencia no competitiva, no porque lo digamos nosotros. Cabildo de Lanzarote en el mes de abril, si no me equivoco, aprobaba las bases reguladoras también de ayudas a autónomos y pymes en régimen de concurrencia no competitiva. Es decir, lo que pedimos es, además, para no generar agravios comparativos entre los negocios de una y otra isla, es que se apliquen con carácter homogéneo ese régimen de ayudas, ¿no? Y en esa labor estamos desde el Partido Socialista preocupados por el tejido social y muy preocupados también por mantener, por sostener
el tejido productivo, porque somos conscientes de que aquellos negocios que cierren durante este tiempo, va a costar mucho recuperar ese margen de puedan, tiempo, ¿no? Los que puedan. Los que puedan recuperarse, cada vez son más. Es cierto que estamos en un momento de florecimiento de muchos negocios, insistimos, ayer mismo veíamos cómo tanto hemos hablado ayer del casco viejo, de la historia del casco viejo con Goyo Benítez, con Miguel Socorro, y precisamente las casas de Goyo Benítez ahora mismo, ayer veían esa reapertura maravillosa con el sombrero, con el anzuelo y con la lonja de los pescadores, con un nuevo impulso, una vuelta de tuerca moderna a la hostelería. O sea que no todo son malas noticias, pero es cierto que hay problemas con las empresas. ¿Podemos llegar a retroceder 10 años, Marlene, con esta parálisis que están describiendo? No sé si es una parálisis política, no sé si es una parálisis administrativa, pero lo que sí es cierto es que creo que todos los sectores están de acuerdo en que la maquinaria burocrática se mueve muy lento, con la velocidad, con la urgencia que precisa ahora mismo la economía y los asuntos sociales, que no son pocos. Pero yo creo que efectivamente la burocracia, el trámite, es complejo, pero claro, cuando en la Isla del Frente hay efectividad en la gestión, o en Tenerife, o en La Palma, es decir, hay resolución de asuntos. La gestión pública es compleja porque tienes que dedicarle mucho tiempo, tener formación para hacerlo, es decir, tener equipo de apoyo, y si en otros lugares, yo creo que nosotros engranamos esa maquinaria de forma muy potente durante estos 18 meses. Pero claro, cuando tus prioridades, quien marca las prioridades en una administración y en el Cabildo Insular es tu modelo político, o qué es lo que quieres hacer tú en política. Puede ser para promocionarte tú, como parece ser hasta este momento, lo que hemos visto en estos 5 meses, o puede ser para gestionar un modelo de isla adaptado a la situación actual. Es verdad que hay muchísimos emprendedores que yo creo que hay que darles un reconocimiento absoluto, ya que el Cabildo Insular en este momento está, yo le digo, en la administración de las congratulaciones y agradecimientos. Es decir, creo que efectivamente ese tejido empresarial está haciendo un esfuerzo tremendo. Por lo tanto, todas aquellas subvenciones, ayudas y apoyo a ese autónomo local tiene que ser lo más ágil posible. Y si la ley me da amparo para hacerlo, lo que tendré que hacer es tirar de las herramientas legales para poder resolver. Ayer. Creo que eso es imprescindible. Y me parece que hay que ponerse en el lugar de ellos. No es posible que la situación social de las familias en Fuerteventura propongamos, porque este presupuesto lo aprobó el Grupo Socialista, es decir, no nos olvidemos que sabemos perfectamente las líneas que eran necesarias económicamente para Fuerteventura, pero el problema en el Cabildo Insular no es la ficha financiera, el presupuesto está aprobado. El problema es la ejecución. No, la ejecución y el modelo que quiero en Fuerteventura. Porque los cambios políticos generan modelos distintos. No solo en el territorial, sino también en el social, en el empleo, en el sanitario, en la prioridad. ¿Cuál es la prioridad? ¿Más fotos? ¿Más notas? ¿Cuál es la prioridad de este gobierno? Y creo que la vulnerabilidad social, hablaba de un caso, también lo refería Manuel Hernández, el compañero Manuel Lanzarote. Nosotros trasladamos al último pleno, no al anterior, unas subvenciones que ya ha sacado el Cabildo de Lanzarote para familias vulnerables de 3.000 euros por familia. ¿Por qué? Porque ese colchón permite a muchísimas familias que tienen hijos estudiando fuera, que aunque las becas, me refiero... ¿Ustedes trasladan al Cabildo de Lanzarote ese modelo? No. El Cabildo de Lanzarote lo tiene en marcha. Ajá. Y entonces nosotros trasladamos ese mismo modelo al Cabildo de Fuerteventura. Al Cabildo de Fuerteventura. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues en este caso nos piden que lo dejemos sobre la mesa porque el consejero de Políticas Sociales del Cabildo estaba valorando esas subvenciones o esas ayudas a familias vulnerables. Por lo tanto, de forma leal y correcta institucionalmente, la retiramos en ese pleno y le damos un margen, si me equivoco, Manuel, que me corrige, le damos un margen para que la propia institución lo impulse. No lo llevan y entonces a los 2 meses planteamos de nuevo esa moción que es votada en contra. Solicitamos además que el Partido Socialista arrima el hombro, pero que además es viable. Ya se ejecutan en otros cabildos con esas bases, esas ayudas a la vulnerabilidad. Porque la vulnerabilidad social no es solo alimentaria, que también.
La vulnerabilidad social es que tengas hijos menores con posibilidades de formación y que no puedan aspirar a ellas. Sí, significa, es decir, es un colchón muy genérico y por lo tanto creo que si no hay fondos públicos valoraría alguna actuación, pero con remanentes y con dinero en las entidades financieras, que por cierto la consejera de Promoción Económica hoy decía que era tan facilísimo ir al banco y sacarlo por ventanilla, ¿no? Pues creo que, me refiero, sí, durante 18 meses tuvimos que oír permanentemente, no, es un procedimiento reglado. A partir de ahí, yo creo que la necesidad está en la calle, es decir, las administraciones están para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos a los que gobierna, sin color político, sin sectarismo, sin exigir carné de militancia a la entrada de la puerta del Cabildo. Me parece imprescindible. Bueno, ayer había un comentario hablando de Lanzarote. Ya saben que nosotros nos solemos hacer eco de casi todas las noticias que conocemos de Lanzarote, dado que sí entendemos que Lanzarote y Fuerteventura es un eje oriental, o al menos hay muchas vinculaciones y podemos complementarnos. Ayer mismo hay un conocido deportista que participaba en el Ironman, el mismo fin de semana que aquí se suspendían bastantes pruebas, y que explicaba que si en Lanzarote, con 1000 participantes en el Ironman y 300, que al final fueron 500, en ese campeonato mundial del kayak, sigue en verde, es porque no se trata de los eventos, sino de los eventos con control, con autoridad y con medidas políticas. Bueno, es un comentario que me gustaría que también todos reflexionáramos con respecto a lo que se están haciendo la isla de al lado, a 15 minutos prácticamente de Fuerteventura, y donde no se está suspendiendo nada. Yo insisto, y se nos va acabando este tiempo de radio, que espero que no vuelva a tardar otros 4 meses y medio, señores, a ver si procuramos hacer un huequito y poder escuchar todas las voces. Y es que el Cabildo es coral, es decir, está el gobierno, pero también está la oposición. Quería preguntarles, ustedes fueron cuestionados, muy criticados sobre el oscurantismo, la falta de comunicación con la oposición, las comisiones o las reuniones de Consejo de Gobierno de los lunes donde no se invitaba, tampoco tenían un despacho, en fin, eso ha generado muchas diferentes tensiones. ¿Eso se ha mejorado? ¿La comunicación entre el grupo de gobierno actual pues se ha reencaminado? ¿Aquellos errores que han cuestionado ahora mismo, o sea, mantienen una línea de comunicación abierta y participativa con el grupo de gobierno? No, mira, pero al Consejo de Gobierno no acude la oposición, no forma parte de ella, me refiero, es un Consejo de Gobierno. No, lo que pedían eran mesas permanentemente y nuevas comisiones, ¿no? Por las que, bueno, me refiero, tiene una ficha financiera detrás, no pasa nada. Pero el problema no es, que yo no quiero que me convoquen a nada, me refiero ni oscurantismo o no, que además no es verdad. La única oscuridad de ese Cabildo fue la manipulación por parte de quien es el actual presidente del Cabildo. Es decir, que sí que estaba en los consejos de gobierno, con un oscurantismo, efectivamente, de suceder lo que sucedió el 11 de marzo, bueno, el 22 de diciembre, ¿no? Aunque su hoja de ruta la empieza en junio del 2020. Por lo tanto, este es el oscurantismo. Yo no creo eso. Yo lo que creo es que los cambios de gobierno, la alternancia política siempre es posible, indudablemente. Para eso está arreglado, no hay nada nuevo. Pero claro, cuando tú criticas a tu gestor por la mala gestión y resulta que tú llegas, pero las ventanas están mucho más cerradas, los espacios están limitados, una asesora del presidente te cierra la puerta en la cara para que no puedas acceder a ningún espacio público, yo creo que indudablemente podemos realizar comparativas, pero da igual. A la ciudadanía no le importa si me cierran la puerta en la cara. Lo que quieren es efectividad, eficacia en la gestión de los dineros públicos, que son de todos, frente a la necesidad. Yo sinceramente, Nuria, me refiero, respetando tu pregunta, creo que bueno, había una hoja de ruta marcada para generar un cambio de gobierno, era un deterioro permanente, no solo personal, a muchísimos de los consejeros que estábamos en el grupo de gobierno, y bueno, resulta que el comensal desleal, estaba sentado en la mesa del Consejo de Gobierno cada mañana, ¿no? Bueno, Manuel, vamos a ver si a lo largo de esta mañana hay un movimiento, en este caso por parte del Cabildo, de los 3 grupos, para saber qué hacer, qué mensaje dar, qué mensaje homogéneo. Insistimos, nos preocupa
en cierta medida, que los ayuntamientos estén emitiendo comunicados de forma unilateral, como es el caso de Antigua, donde no va a suspender los eventos, o como es el caso de La Oliva, donde sí va a suspender los eventos. Es decir, no sabemos a qué atenernos, imagínense la ciudadanía en estos casos, y los tribunales tampoco se ponen de acuerdo con respecto al toque de queda, que no sé si ustedes apoyan, por otra parte, siguiendo la línea del Gobierno. Bueno, yo creo que todas aquellas medidas que se están adoptando desde la óptica sanitaria, ¿no? Y primando sobre todo la salud por encima de cualquier otra cuestión. Por tanto, todas aquellas medidas que ha adoptado el Gobierno de Canarias las ha hecho fundadas y argumentadas en base a criterios técnicos, a criterios sanitarios. Sería una osadía por mi parte cuestionarlas sin fundamento alguno, ¿no? Y aprovecho también tu medio y tus micrófonos, Nuria, para efectivamente desde el Grupo Socialista hacer un llamamiento al presidente del Cabildo, a los grupos que sostienen al presidente del Cabildo, Coalición Canaria, Partido Popular, para que no se pongan de perfil ante una situación muy complicada. Como bien has comentado, hay una descoordinación absoluta, una descoordinación que no existió cuando Blas Acosta era presidente del Cabildo, y ahora lo que estamos pidiendo es recuperar esa coordinación. Has comentado algo y se ha puesto sobre la mesa algo muy grave, es decir, que las autoridades sanitarias no fueron convocadas, se ha comentado aquí, que no fueron convocadas a una reunión de coordinación. Yo creo que el Cabildo es precisamente quien tiene que generar ese pegamento, esa coordinación y esa determinación en la lucha contra la pandemia, y no puede ser que lo que esté permitido en un municipio no lo esté permitido en otro, sobre todo porque la pandemia no entiende de fronteras, no entiende de ayuntamientos y no entiende de color político. Eso hay que recordárselo al presidente. Bueno, 33 minutos sobre las 9 de la mañana. Vamos a despedir tanto a Manuel Hernández como a Marlene Figueroa. Un placer también pues escuchar también sus puntos de vista sobre lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias, Nuria, y hasta la próxima. Y hasta la próxima, que será pronto, espero que así sea. Gracias y hasta la próxima. Bueno, hoy es viernes, ya saben que los viernes, desde hace ya 7 años, mantenemos esa cita con las opiniones políticas, pero en este caso de los jóvenes, aquellos que deciden cruzar esa orilla y embarcarse, afiliarse a los partidos políticos, pero que de momento no ostentan cargo público alguno. El debate de las juventudes hoy sobre la vivienda y sobre todo sobre el escaso compromiso que parece que están teniendo los ayuntamientos con respecto a un plan de vivienda muy ambicioso que por primera vez, de forma pionera, ha puesto en marcha el Gobierno de Canarias. Hablamos de vivienda social, de alquiler, de precios para familias vulnerables, ante la escasa o nula cesión de suelo de muchos ayuntamientos, parte de ellos de los majoreros. Volvemos inmediatamente.